tiempo, en el corazón de Uganda, existía una pequeña aldea que, durante muchos años, había aprendido a convivir con el miedo. No un miedo repentino, no un único evento traumático, sino una presencia constante, silenciosa, reptante, un miedo que se colaba en las casas al atardecer como una niebla tóxica y nunca se iba realmente. Se anidaba en los pliegues de las mantas, en los rincones oscuros de las chozas, en las miradas vacías de las madres que contaban a sus hijos cada noche antes de dormir. Aquella aldea, en otro tiempo, había sido un lugar normal. Los niños corrían descalzos entre las chozas de barro y paja. Sus risas llenaban el aire cálido de la tarde. Las familias se reunían por la noche alrededor del fuego, compartiendo historias y la poca comida disponible. El lago junto a la aldea era considerado una bendición de los ancestros en agua fresca, peces abundantes, vida. Los hombres pescaban al amanecer. Las mujeres lavaban la ropa en las orillas planas. Los niños aprendían a nadar en las aguas poco profundas. Pero todo cambió en 1991. Fue entonces cuando ocurrió el primer episodio. Un hombre no regresó a casa. Se llamaba Joseph, tenía 32 años y 3 hijos pequeños. No fue un caso rarona. A veces, las personas se perdían, se mudaban, buscaban trabajo en aldeas cercanas o en ciudades lejanas. Pero pocos días después, su cuerpo fue encontrado en la orilla del lago mutilado, irreconocible, la carne arrancada con una violencia que ningún animal conocido habría podido infligir. O al menos, eso parecía a quienes lo encontraron. Nadie entendió qué había sucedido. El pánico inicial se transformó en shock, luego en una explicación racional, quizás un leopardo. Quizás un accidente, quizás. Luego ocurrió de nuevo. 2 meses después, una mujer desapareció mientras regresaba del pozo. Su cuerpo fue recuperado 3 días después, flotando entre los juncos, irreconocible, y otra vez. En los años siguientes, hombres, mujeres e incluso niños comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Algunos eran encontrados cerca del lago, en condiciones tan violentas que quitaban el aliento a quien los veía. Cuerpos rotos, miembros faltantes, marcas de arrastre hacia el agua. Otros simplemente nunca regresaban. Sus familias los buscaban durante días, rastreando el bosque, gritando sus nombres hasta perder la voz, pero no encontraban ni una sandalia ni un pedazo de tela. Con el paso del tiempo, el número de muertos ascendió a 83. 83 personas en una aldea de pocos cientos de habitantes. Casi el 10% de la población, borrada en el transcurso de 14 años. No había familia que no hubiera perdido a alguien. Un hermano que no había regresado de la pesca. Una madre desaparecida mientras recogía leña. Un hijo engullido por la oscuridad. La aldea se transformó. Las calles se vaciaban después del atardecer. A nadie salía solo. Los padres ataban las muñecas de los niños a las propias durante la noche, aterrorizados de que pudieran desaparecer mientras dormían. El lago, antaño fuente de vida, se convirtió en un lugar maldito. Sus aguas negras parecían ocultar algo innombrable, y cuando las explicaciones racionales se acaban, llegan otras. La gente comenzó a susurrar que no era obra de un hombre, ni de un animal. Se hablaba de espíritus vengativos, de almas en pena, de una maldición lanzada por un brujo ofendido, de un demonio antiguo que vivía en las profundidades del lago y salía de noche para alimentarse de carne humana, arrastrando a sus víctimas a un abismo sin fondo. Los ancianos de la aldea contaban leyendas olvidadas, historias de criaturas mitológicas. Alguien dijo haber visto sombras imposibles moviéndose en el agua. Otros juraban haber escuchado ruidos guturales provenientes del lago en las noches sin luna. Con el tiempo, el horror se volvió rutina. Las personas dejaron de hacer preguntas. Era más fácil aceptar la idea de que no había nada que hacer, que era el destino, la voluntad de los espíritus. Mejor agachar la cabeza y esperar no ser los siguientes. Todos, excepto uno. Se llamaba John Manini. Tenía 64 años. La espalda encorvada por las fatigas, las manos callosas del trabajo en los campos. Tenía 9 hijos y 31 nietos. Había visto la aldea como era antes, cuando el lago era un amigo y no un verdugo. Y recordaba cada rostro de quienes ya no estaban. Los veía en sueños. Los escuchaba llamarlo. Cada vez que alguien decía, es la voluntad de Dios,
¿O es algo sobrenatural? John sacudía la cabeza con una rabia silenciosa que le ardía en el pecho. Dentro de él crecía una convicción inquebrantable en cualquier cosa que estuviera matando a su gente. Debía tener una forma. Debía respirar, debía comer, debía ser real. Y si era real, podía ser detenida. El punto de quiebre llegó en 2005 en un niño de 7 años. Desapareció una mañana. Sin gritos, sin señales de lucha. Estaba jugando a no más de 20 metros de su casa. Su madre se volteó por un instante. Cuando miró de nuevo, él ya no estaba. Nunca fue encontrado. John miró a sus nietos jugar frente a casa esa tarde y sintió algo romperse dentro. Una de esas vidas podría ser la siguiente. El pensamiento lo golpeó como una ola ambasta de vivir con miedo. Esa misma noche, con una determinación que no sentía desde hacía años, fue de casa en casa. Habló con los vecinos, con los amigos, con quien estuviera dispuesto a escucharlo. Su voz temblaba, pero las palabras eran firmes. No podemos seguir así, dijo mirando a los ojos a hombres que habían dejado de tener esperanza. Cualquier cosa que esté ahí fuera, esta noche la esperamos. Esta noche terminamos con todo esto. Organizó una vigilancia nocturna. Eligieron un lugar que nadie se atrevía a frecuentar después del atardecer, una zona cerca del lago que los habitantes habían apodado El Matadero. Un nombre susurrado con terror. Era allí donde habían sido encontrados la mayoría de los cuerpos, o donde las víctimas habían sido vistas por última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Esa primera noche, John y otros 7 hombres se escondieron entre los juncos altos y punzantes. El lago estaba inmóvil en negro como la brea. El aire era pesado, saturado de humedad y tensión. Nadie hablaba, nadie se atrevía a respirar profundamente. Cada crujido, cada movimiento del agua hacía saltar los corazones. Pasaron horas con una lentitud insoportable. No ocurrió nada. A la noche siguiente regresaron, y la siguiente. 6 noches consecutivas de silencio absoluto, de espera agobiante. El cansancio comenzó a hacerse sentir. Alguien hablaba de rendirse. Quizás se habían equivocado. Quizás no había nada que ver. Quizás el demonio sabía que lo estaban esperando. Pero John no cedió en una última noche, dijo con voz ronca. Solo una última nesa. 7ª noche, decidió cambiar de estrategia. Hizo colgar trozos de carne y vísceras de cabra en los árboles, cerca de la orilla del lago usando ganchos improvisados, gimetao oxidado. Si cualquier cosa que estuviera matando buscaba carne, esa noche tendría una razón para salir al descubierto. Un cebo en una trampa. Era casi el amanecer cuando ocurrió. Entre las 4 y las 5 de la madrugada, mientras el cielo aún estaba oscuro y el aire inmóvil, un sonido profundo atravesó el lago. Un gruñido bajo, primordial vibrante. Un sonido que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Al principio parecía lejano, luego cada vez más cerca. Inexorable en John, sintió el suelo temblar bajo su pecho. Su respiración se bloqueó. El agua, antes lisa como un espejo, comenzó a rizarse en círculos cada vez más amplios. Algo inmenso se movía allá abajo. Ascendiendo desde las profundidades, desde las tinieblas, emergió una silueta enorme. No corría. Se deslizaba, una sombra masiva y prehistórica que avanzaba del agua hacia la orilla con una gracia aterradora. Los ojos brillaban en la penumbra como brasas infernales. Por un instante que pareció durar una eternidad, nadie se atrevió a moverse. Luego, todo ocurrió en una explosión de movimiento. La criatura saltó hacia adelante con una velocidad imposible para esa masa, pasando junto a John en un soplo de aire fétido, y hundió sus fauces colosales en la carne colgada de los árboles. Un gancho se clavó en la piel correosa, otro en un ruido metálico rompió el silencio de la noche. La cosa se agitó con una furia primordial, gruñó, se retorció, haciendo temblar la tierra. Ampero estaba atrapada. John corrió hacia la aldea gritando a voz en cuello, la voz ahogada por la adrenalina y la incredulidad. «Vengan, lo tenemos. Está aquí». Las personas salieron de las casas con antorchas improvisadas y armas rudimentarias, machetes, lanzas, palos. Cuando llegaron al matadero,
Lo que vieron los paralizó en el acto. No era un demonio, no era un espíritu, no era una maldición. Era un cocodrilo gigantesco. Medía casi 5 metros, de pura potencia, depredadora. Más de 900 kilos de músculos, dientes como cuchillas y piel gruesa como una armadura. El cocodrilo más grande jamás documentado en Uganda. Una criatura prehistórica que parecía salida de una pesadilla. La verdad golpeó a todos como un puñetazo durante 14 años. Ese depredador perfecto había salido del lago de noche, silencioso, invisible. Había atrapado personas en la orilla, arrastrándolas bajo el agua sin dejar testigos, sin dejar rastros. Quien lo había visto de cerca no había sobrevivido para contarlo. Las autoridades llegaron pocas horas después. Al amanecer, prohibieron a la aldea matarlo. El cocodrilo fue sedado con gran dificultad y trasladado lejos, a una reserva protegida, alejada de los asentamientos humanos. El lago volvió a estar en calma y por primera vez en 14 años, la aldea durmió sin miedo. No porque el mal fuera sobrenatural, y por primera vez en 14 años, la aldea durmió sin miedo.